natural con gas que no tiene azúcar, con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Natural con gas que no tiene azúcar, con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Muy buenas noches, querida familia boliviana. Bienvenidos acá a una nueva edición de su programa dedicado a la salud de todos los integrantes de la familia Doctor TV. Yo soy la doctora Penélope Michel, soy médico neurólogo y en los siguientes minutos vamos a hablar de un tema muy importante que lo hemos ido recalcando en otras ediciones, pero para el día de hoy hemos invitado a un especialista
para que resuelva todas las dudas y todas esas ideas difusas que tiene respecto al tema. Hoy vamos a hablar de lo que es la hipertensión arterial. ¿Ya? Para eso hemos invitado a un cardiólogo, al doctor Dorian Encinas. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, primero saludarte, Penélope, agradecer por la invitación a Televisión Universitaria. Y bueno, aquí estamos prestos pues para responder todas las preguntas y todas las dudas que se tengan sobre un tema tan importante como es la hipertensión arterial. Muchas gracias, doctor. Así que en casita, atentos, vamos a ir desglosando el tema. Ya saben que los últimos minutitos del programa van a estar destinados a sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Así que atentos a todo lo que vamos a ir hablando con el doctor. Doctor, ya para entrar en el tema, antes de definir, antes de saber qué es la hipertensión arterial, ¿qué es la presión arterial? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante para nosotros los médicos? ¿Por qué es importante para el cuerpo humano? Si les podemos explicar primero esta parte de la presión normal. Claro, muy bien. Bueno, nosotros debemos pensar que el corazón es como una bomba. Entonces el corazón se encarga de distribuir la sangre a todo el cuerpo. Pero obviamente una bomba siempre necesita fuerza, porque si no, no se movería la sangre, se quedaría en nuestro corazón. Entonces, esa fuerza que utiliza el corazón para distribuir la sangre a todo el organismo mediante las arterias es la presión arterial. Entonces el corazón genera esa fuerza y esa fuerza se mantiene gracias a nuestras arterias para que efectivamente la sangre llegue a todos los órganos de nuestro organismo y así todos estén correctamente suplementados con el oxígeno y todos los nutrientes que necesitan todos nuestros órganos. Perfecto. Doctor, esta presión arterial normal en un adulto, ¿en qué valores? Porque es lo primero que una persona siempre se pregunta, ¿cuál es el valor normal? Es el primer miedo que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los valores normales? ¿Son iguales en las mujeres, en los varones, en los abuelitos? ¿Es el mismo valor que se espera o tal vez en los más pequeñitos de la casa? Bueno, lo que es importante es recalcar que también el valor de la presión arterial va a variar mucho de acuerdo a la edad del paciente, si el paciente es niño, si el paciente es adulto, si el paciente es anciano. Por ejemplo, en niños se manejan unas tablitas de acuerdo a las cuales, de acuerdo a la edad del paciente, tenemos valores definidos de presión arterial. Ya en pacientes adultos podemos definir unos valores de presión arterial normales con una presión arterial, bueno, tenemos dos, ¿no? Una presión arterial, la más grande que se llama la sistólica y la más pequeña que se llama la diastólica con un mínimo de un 80, 60, 90, 60 y ya que tenemos máximos de hasta 140 la presión arterial sistólica y 90 la presión arterial diastólica. Incluso en los más ancianitos, en nuestros pacientes de la tercera edad, ya esta presión incluso va subiendo. Incluso tenemos registrados valores de presión arterial sistólica que pueden incluso categorizarse como normales hasta 150, pero esto solo en determinados casos. Perfecto. Entonces, doctor, ¿cómo primero hacemos el cuidado? ¿Qué cuidados tenemos que hacer antes de tener la hipertensión, esta enfermedad? ¿Qué cuidados durante nuestra vida es recomendable tener? No sé, el tipo de alimentos, si hay que hacer ejercicio o algunas personas se preguntan, mi mamá, mi papá, mi abuelito tuvo presión alta, yo también puedo tener, entonces los cuidados y si hay esa predisposición genética, ¿no? Bueno, todos estamos expuestos a la hipertensión arterial. No hay un factor genético bien definido. Hay algunos genes que te, digamos, otorgan un poco más de predisposición a la presión alta, ¿no? Pero no es simplemente definido de que mi papá tuvo presión alta, yo voy a tener presión alta. Eso no es así. También, si tú eres una persona que ni tus papás ni tus abuelos tuvieran presión alta, tú igual puedes desarrollar presión alta. Ahora, la hipertensión es un factor que está muy ligado junto con otras enfermedades como es la diabetes, la obesidad y la hipercolesterolemia. Muchas veces estos incluso lo agrupamos en un síndrome que se llama el síndrome metabólico. Entonces, lo que tenemos que hacer para prevenir la hipertensión arterial es principalmente evitar estos otros factores que constituyen lo que es el síndrome metabólico. Entonces, lo que nosotros debemos hacer en principio es mantener un estilo de vida saludable. La Organización Mundial de la Salud recomienda que al menos hagamos 30 minutos de ejercicio diario
diario durante al menos 5 días a la semana, que incluso puede ser una caminata. Desde ahí podemos iniciar. Y obviamente todo lo que ya sabemos respecto a la alimentación. Acá, especialmente en el tema de la hipertensión arterial, es un factor fundamental el tema de la sal. Nosotros no debemos consumir sal en exceso porque este es un factor de riesgo muy importante para la hipertensión arterial. Pero también entran en juego todos los demás alimentos, como puede ser comidas saturadas, exceso de grasas y exceso de carbohidratos. Hay una dieta que, bueno, se la describe como la dieta mediterránea, que la utilizan mucho en Europa, que está compuesto principalmente a base de granos, a base de aceite de oliva y a base de verduras, y esta se ha demostrado que es muy preventiva de lo que es la hipertensión arterial. Perfecto, es muy importante lo que estamos recalcando en esta noche con el doctor. No solamente es la presión alta, sino como habíamos visto, la diabetes, la obesidad. Entonces, un estilo de vida saludable es lo que siempre recomendamos, ¿no? Con la dieta, hacer ejercicio, entre otros. Doctor, cuando ya hablamos de hipertensión, hace un momento nos hablaba de algunos valores, entre 120, 140, digamos, el máximo. ¿Cuándo ya hablamos de hipertensión? ¿Cuándo ya, si hay grados de esta hipertensión, si hay grado 1, 2 o leves, severos, lo que la gente se pregunta, ¿no? ¿Cuándo ya hablamos de esta enfermedad? Bueno, algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que la misma presión arterial puede tener variaciones durante el día y de acuerdo a las actividades que hagamos. Por ejemplo, si tú, digamos, sales ahorita a la calle y te pones a correr una cuadra, obviamente va a subir tu presión, te toman la presión ese rato, va a subir la presión arterial, pero no significa que tengas hipertensión arterial. Lo que debemos tomar en cuenta es que, de acuerdo, digamos, a muchas escuelas, la europea o la americana, hay diferentes valores que toman para definir la hipertensión arterial, pero el consenso de la mayoría de las guías es que se define cuando la presión arterial está por encima de 140-90 milímetros de mercurio. Lo que es importante es que no solamente se debe hacer una medida de la presión arterial elevada, sino que debemos tener 2 o incluso mejor hasta 3 medidas con una presión arterial elevada ya para decir que una persona tiene hipertensión arterial. Además, se debe realizar una medida adecuada de la presión arterial realizada por un personal calificado. Que además debe ser realizada con un instrumento adecuado, porque muchas veces se toma la presión de manera inadecuada y nos da falsos niveles de presión arterial que no son adecuados. Entonces, esta presión arterial también debe ser realizada por un personal calificado, ya sea una enfermera o un médico, de preferencia. El diagnóstico de esta enfermedad es solamente tomando la presión, ¿verdad? O necesitamos tal vez algún otro tipo de estudio de laboratorio, de imagen, tomografía, o sea, con el estudio del esfingomanómetro, del tensiómetro que nosotros llamamos, con el esteto, ¿este es el diagnóstico o es necesario hacer algún estudio de sangre, tomografía, qué sé yo? En la mayoría de los casos, digamos en más del 95% de los pacientes, podemos llegar al diagnóstico de la hipertensión arterial solamente con la toma de la presión con un tensiómetro simple, que es el que todos conocemos. Ya hay un pequeño porcentaje de los casos, por ejemplo, muchos pacientes que, digamos, durante el día se mantiene la presión normal, pero en la noche presentan elevaciones de la presión, donde eso no nos es suficiente solamente con la medida de la presión con el tensiómetro, sino se utilizan métodos un poco más avanzados, como es el denominado MAPA, que es una técnica mediante la cual se toma la presión durante 24 horas y ya este aparato pues nos registra cómo ha sido el comportamiento de la presión durante un día y en qué parte del día se nos ha elevado. Entonces, sí existe un porcentaje de los pacientes donde no nos alcanza con solamente la medida con el tensiómetro para llegar al diagnóstico, sino necesitamos un estudio más avanzado como es el MAPA. Pero sí, en más del 90% de los pacientes llegamos al diagnóstico solamente con la toma de la presión, con el tensiómetro y con el manguito y el estetoscopio. Así que en casita, con un estudio bastante simple, que es con la revisión, con la toma de la presión con su médico, podemos prevenir, podemos diagnosticar esta enfermedad lo más antes posible, podemos ir controlando antes de que aparezca, incluso no es dolorosa, no tarda, entonces no es difícil, entonces no hay excusas, por favor. En unos minutos nada más vamos a ir respondiendo las preguntas, ya pueden ir mandando los mensajes, preguntas, comentarios para el doctor Encinas que está con nosotros. Estamos hablando con un especialista en cardiología acerca de lo que es la hipertensión arterial, pueden ir escribiendo al 624-05-321.
Doctor, hablando respecto a la toma de la presión, en casita se deben ir preguntando, yo tengo mi tensiómetro que es digital, que lo pongo en mi muñequita y aprieto un botón, o que lo pongo en mi brazo, aprieto un botoncito, me da la presión. ¿Estos son buenos, son recomendables para el seguimiento, para el uso? ¿Hay que enseñar a usar? ¿Son fiables? Porque eso también la gente se pregunta y dice, o tal vez no sirve, ¿no? Bueno, respecto a la toma de la presión en los domicilios, este es un método muy fiable si lo saben hacer correctamente. Primero hay que usar un tensiómetro adecuado, ¿ya? Los tensiómetros que más se recomiendan son los tensiómetros que te miden la presión en el brazo, porque los que te miden la presión en la muñeca tienen mucha variabilidad, entonces no nos dan unos valores muy correctos. Entonces, si la idea es tomarse la presión en la casa, lo que ustedes deben buscar es un tensiómetro digital, pero que este te tome la presión en el brazo, ¿ya? Segundo, pueden buscar en internet, hay una lista recomendada incluso por la Sociedad Argentina de Cardiología de marcas de tensiómetros que son las adecuadas para la toma de la presión. Entonces pueden buscar esa lista en internet y pueden buscar una marca que esté avalada por una sociedad internacional y que sea correcta para la toma de la presión. Y finalmente, también debemos realizar una adecuada toma de la presión en la casa, porque digamos, por ejemplo, si igual estás haciendo alguna actividad física, un esfuerzo físico y te tomas inmediatamente la presión, entonces esta va a salir alta, pero no es una presión real. Entonces lo que debemos hacer en casa, si nos queremos controlar la presión, es estar sentados o echados unos 5 a 10 minutos y realizar una toma de la presión con el aparatito. Y posteriormente podemos esperar otros 5 a 10 minutos más y realizar una nueva toma de la presión con el aparato, siendo este segundo valor el que realmente nos detecta el valor de la presión arterial. También es importante decir que cuando nos controlamos la presión de la arterial en casa, incluso con valores más bajos de 135, 85 milímetros de mercurio, ya podemos decir que el paciente tiene presión arterial. Entonces, es un método muy útil, pero debemos utilizarlo adecuadamente en la casa. Debe ser entrenado por su médico o si no llevar el equipo con el médico para que le pueda explicar de forma correcta. Sí. ¿Se puede tomar en cualquier brazo, en la izquierda, en la derecha? No tendría que haber ninguna diferencia. A veces es un mito, digamos, eso de decir de que se debe tomar siempre del brazo izquierdo porque está más cerca del corazón. Exacto. Eso no existe. La diferencia entre un brazo y otro no debe ser más de 10 milímetros de mercurio. Entonces, puedes tomarlo tanto del brazo derecho como del brazo izquierdo. No tendría que haber ninguna diferencia entre los dos. Perfecto. Ahora, doctor, ¿qué pasa si ya lastimosamente una persona llega, se hace los controles seriados, o sea, en diferentes horas, en diferentes días, y sí le diagnostican presión alta, 150, 160? ¿Qué se hace? ¿Cómo se empieza el tratamiento? ¿Hay que iniciar directamente pastillas? ¿Se recomienda cambio de dieta, estilos de vida? ¿Cómo se inicia estos abordajes? ¿Vamos a necesitar otros estudios tal vez? ¿Radiografía de tórax? ¿Cuál es el protocolo ya a seguir? Bueno, en todos los pacientes ya cuando ya tienen una presión mayor a 140-90 ya está indicado que tomen un tratamiento antihipertensivo, es decir, que tomen una tableta para bajar la presión. Ya incluso cuando tienes valores de presión desde 130-80 milímetros de mercurio, esto ya se denomina como prehipertensión. Y lo primero que debemos hacer en este caso pues son lo que se llaman las modificaciones al estilo de vida, es decir, cambios en la dieta, eliminación total de la sal de la dieta y aumento de lo que es la actividad física. Eso es lo primero que debemos hacer, pero ya a partir de 140-90 debemos realizar ya el tratamiento para la hipertensión con un medicamento. Obviamente hay muchos medicamentos para tratar la presión. En el mercado ya gracias a las empresas farmacéuticas pues han sacado miles de variedades, de opciones, y es deber del médico, digamos, individualizar de acuerdo a las condiciones que tiene el paciente y si tiene alguna u otra enfermedad, cuál es el tratamiento indicado para este paciente. Ahora, todo paciente hipertenso, al menos una vez al año debe realizarse unos laboratorios de control, principalmente ver los niveles de azúcar, la creatinina para ver la función renal, el colesterol y un examen de orina. Y también, en lo posible, una placa de tórax e incluso un estudio de electrocardiograma. Esto debe ser de rutina para todos los pacientes hipertensos, al menos una vez al año, para justamente ir viendo si hay modificaciones en estos laboratorios que nos puedan indicar ya de un daño de la hipertensión hacia alguno de los órganos blancos, es decir, uno de los órganos
órganos que son afectados por la hipertensión, que a veces no pueden provocar síntomas, pero sí provocan alteraciones en los laboratorios. Perfecto. Es muy importante lo que estamos viendo el día de hoy acerca de la hipertensión arterial. Doctor, ¿qué pasa? Los tratamientos, se inicia el tratamiento y recordar, como siempre, por favor, no a la automedicación. No es que se ha tomado la presión, está alta, ya voy a tomar lo mismo que mi primo, que mi vecino, que igual le han dicho que tiene presión, voy a tomar lo mismo. O lastimosamente, y esto es algo que vemos a diario, me dicen... bueno, en realidad vienen más a neurología esto, me han diagnosticado presión alta, me duele la cabeza, me tomo mi losartán, me deja de doler la cabeza, entonces solo tomo cuando me duele la cabeza y con eso estoy tranquilo. ¿Eso es cierto? ¿Eso es solamente, o sea, tomar de vez en cuando, solo cuando está la presión alta o cuando tenga algún síntoma? ¿Eso está bien? Sí. Ese es un error muy frecuente que se ve de manera muy frecuente en la consulta, de que una persona inicia el tratamiento para la presión, se siente bien y dice, como me siento bien, dejo de tomar el medicamento. O otra típica que siempre aparece es, solo me tomo el tratamiento para la presión cuando me duele la cabeza. Eso no existe. Como bien han debido escuchar muchas veces, la hipertensión es el asesino silencioso. ¿Y por qué se lo denomina así? Porque muchas veces no te da ningún síntoma, no te da ninguna molestia. Eso no significa que deban de tomar el tratamiento para la presión. De hecho, en la mayoría de los pacientes, igual más del 90% de los pacientes, una vez que inician el tratamiento antihipertensivo, deben tomar un tratamiento antihipertensivo de por vida. A veces se cambia el medicamento, se aumenta la dosis o se aumenta otro tipo de medicamento, pero en la mayoría de estos pacientes deben de tomar un tratamiento para la presión de por vida, incluso si no tienen ningún tipo de síntoma. Eso es muy importante porque justamente respecto a esto, doctor, llegan pacientes y dicen, sí, me han diagnosticado hace 2 años, digamos 3 años, presión alta, me han dado mi enalapril, pero en los últimos controles mi presión ya está normal, ya está en 130, ya está en 120, por lo que ya me he curado y ya no tomo mi medicamento. Entonces... y vienen hacia consulta, entonces, ¿esto se puede curar el paciente y dejar de tomar el medicamento? No. Esto es algo muy importante. La hipertensión arterial es una enfermedad incurable. Exacto. No tiene cura. Entonces, es por eso que de estos pacientes muchos se deben mantener medicados de por vida. Hay algunos casos excepcionales donde los pacientes, digamos, con niveles de presión muy bajita, después de realizar muchos cambios en la dieta y en el ejercicio, llegan a normalizar la presión, pero es la menor cantidad de pacientes en los que ocurre esto. En la mayoría de los pacientes, la hipertensión no se cura, se casan, por decir así, con la hipertensión y se quedan hasta la muerte con la presión alta. Entonces, es por eso que estos pacientes deben tomar tratamiento antihipertensivo de por vida. Perfecto, recalcando siempre eso, jamás abandonar el tratamiento, principalmente en esto que es muy importante en la hipertensión. ¿Y por qué hacemos recalcando ahora, doctor? ¿Qué pasa si no se toma la medicación? ¿Qué pasa si estamos frente a alguien que es indisciplinado, que se cansa de tomar la medicación, que no hace el cambio en la comida, en el estilo de vida adecuado? ¿Cuáles son las complicaciones que pueden llegar a tener esta enfermedad? Bueno, las complicaciones son diversas de la hipertensión arterial. De hecho, es una de las enfermedades que más complicaciones causa en el mundo y más enfermedades a la vez causa en el mundo. Dentro de los órganos que llega a afectar está en principio obviamente el corazón, el cual al tener que manejar presiones tan altas tiene que utilizar más fuerza para vencer la hipertensión arterial y eso hace que el corazón vaya creciendo. Y posteriormente, cuando ya va creciendo el corazón, ya llega a fallar, eso se llama insuficiencia cardíaca. Otra cosa que también puede provocar la hipertensión arterial es el infarto de miocardio, porque también está asociado a que se acumulan placas de colesterol en las arterias y puede llegar a provocar infarto de miocardio. El segundo órgano que más afecta es el cerebro, como bien sabe la doctora. Entonces, es uno de los factores principales para presentar lo que comúnmente llamamos como embolia y los médicos lo conocemos como ictus o accidente cerebrovascular o también conocido como el derrame cerebral, que en muchos casos está ocasionado por niveles de presión muy elevadas. Y el tercer órgano, digamos, más preferido por la hipertensión arterial es el riñón. Entonces, muchas veces estos pacientes que no controlan su presión y que no toman el medicamento antihipertensivo llegan a desarrollar enfermedad renal crónica
crónica y finalmente estos pacientes tienen que ser dializados, ya una consecuencia que nadie desearía tener en sí mismo o en alguno de sus familiares. En algún momento tal vez han escuchado o han tenido los pacientes, lastimosamente han debido escuchar, ¿qué es la crisis hipertensiva, doctor? Bueno, la crisis hipertensiva es un evento donde la presión se eleva ya a un nivel muy elevado, ya por niveles por encima de 180, 110 milímetros de mercurio. En muchos casos, estas crisis hipertensivas lo que pueden provocar es que ya se afecte de manera aguda uno de los órganos a los que afecta la hipertensión y se pueda provocar, en el caso del cerebro, una embolia, en el caso del corazón, un infarto, y en el caso del riñón también una insuficiencia renal aguda. Entonces, eso puede llevar a provocar que el paciente quede permanentemente deshabilitado por una embolia o por un infarto en la parte del corazón. Entonces, este cuadro es un cuadro de emergencia y requiere, digamos, que el paciente acude inmediatamente a un centro médico para que se le dé la medicación adecuada. Incluso algunos de estos pacientes llegan a tener cuadros de gravedad que requieren incluso internarse en terapia intensiva. Entonces, siempre estos valores de presión arterial deben preocuparnos y deben hacer que acudamos inmediatamente al centro de salud más cercano que tengamos. Esto es cuando lastimosamente ya tenemos o mucho dolor de cabeza o estamos viendo estrellitas en los ojitos o nos sentimos mal, estamos con algún síntoma, porque la verdad es que cuando vamos principalmente a emergencias es porque realmente algo nos molesta, pero ¿por qué las personas deben, igual algunos pacientes dicen, pero yo estoy tranquilo, no me duele nada, no me duele la cabeza, le toman la presión y está con 190 o con 180, entonces dicen, no, debe estar mal el aparato porque yo me siento bien, estoy tranquilo, entonces, ¿qué les podemos decir a estas personas? Sí, porque realmente piensan que el equipo tal vez está mal, que no se le tomó bien la presión. Claro, el cuerpo es tan maravilloso que se va adaptando a los niveles de presión. Cuando tienes tanto tiempo niveles de presión tan alta, entonces el cuerpo se va adaptando a esa presión, va trabajando con esa presión y eso hace que muchas veces no sintamos ninguna molestia o ningún síntoma con niveles de presión elevados. Pero esto obviamente es como una bombita de tiempo. Cualquier rato esto va a explotar y va a provocar uno de los eventos agudos que nos va a llevar que de un momento a otro pues el paciente se sienta muy mal y pueda tener una de las consecuencias desagradables que ya mencionamos previamente. Perfecto, muchas gracias, doctor. Realmente este es un tema muy importante. No olviden en casita, aprovechen. Estamos con el doctor Doria Encinas, que es especialista en cardiología, hablando de lo que es la hipertensión arterial. Pueden ir mandando sus mensajes, sus preguntas al 624-05321, los números que tenemos en pantalla. Creo que ya tenemos algunas preguntas, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Doctor, Dios los bendiga. Yo tengo la presión alta y consumo losartán de 50 miligramos y 10 miligramos. ¿Cuál es lo correcto? Bueno, asumo que no nos mencionó bien en el mensaje, pero asumo que esta paciente toma dos medicamentos para la presión. Uno es el losartán y otro no sabemos qué medicamento es. Asumo que es el amlodipino. Entonces, muchas veces a los pacientes tenemos que dar un tratamiento asociado con dos medicamentos. Entonces, como le digo, hay que hacerse los controles de presión arterial y ver en qué momentos la presión se eleva. Si con el losartán y el amlodipino la presión se está controlando, entonces puede seguir con el tratamiento, pero es evidente que esta persona que nos ha enviado el mensaje debe acudir a controles con el médico porque solamente así no podemos decir si el tratamiento es el correcto o no. Hay que ver si la paciente tiene alguna molestia con el tratamiento, tiene alguna otra enfermedad que nos pueda complicar el tratamiento y controlar la presión para saber si el tratamiento está siendo efectivo. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas tardes. Mi consulta. Después de una operación de la cabeza, ¿cuánto tardo en regularizar la presión? Ya que cada que me levanto me duele la cabeza. Muchas gracias. Bueno, respecto a esta consulta, y es algo que también tú debes ver muy frecuentemente, ¿no? Y muchas veces asocian el dolor de la cabeza mucho a la hipertensión arterial. Dicen, me duele la cabeza, es porque la presión me ha subido. Hay que verificar realmente si es que es la presión alta que es la que nos está causando el dolor de cabeza, porque muchas veces hay pacientes que falsamente creen que tomando el tratamiento para la presión
están aliviando el dolor de cabeza, pero puede ser que después de, bueno, como esta paciente ha tenido una operación, haya algún otro cuadro neurológico propiamente dicho que esté ocasionando el dolor de cabeza y no sea la presión. Entonces, en este caso, le echan la culpa a la presión de algo que tal vez no es la culpable. Entonces, la sugerencia para esta paciente es que vaya con el doctor, seguramente el neurocirujano que le ha operado, para que se haga una revisión para ver cuál es la causa del dolor de cabeza. Y obviamente ahí vamos a discernir si es la presión arterial o no. Muchas veces no es la presión arterial la que causa el dolor de cabeza, sino son otras causas. Entonces, no todo dolor de cabeza es causada por elevación de la presión. Y son dos mitos importantes, ¿no? Los más frecuentes: me duele la cabeza, y lo asocian lo primero con la presión alta. O me sangra la nariz. Sí. El famoso me sangra la nariz es presión alta. Sí. Indican que cuando le duele la cabeza debe ser por la presión alta, le sangra la nariz, le deja de doler la cabeza, entonces con eso lo asocian completamente a lo de la presión, o hasta incluso tratan de hacerse sangrar. ¿Está totalmente relacionado la epistaxis? ¿La epistaxis es el sangrado por la naricita con la hipertensión? En ocasiones puede ser una manifestación de la presión alta, la epistaxis, pero no siempre está relacionado. Muchas veces incluso la epistaxis puede ser una manifestación de otro tipo de enfermedad, a veces alguna alteración a nivel de la nariz, a veces algún vasito, alguna arteria que está rota que necesita ser curada y no solamente, digamos, hacer el tratamiento de la presión, o incluso a veces mucho más grave, algunas patologías de la coagulación, es decir, que no hay una buena coagulación en la sangre, provocan los sangrados en la nariz y en otros órganos. Entonces, es igual. A veces sí puede estar relacionada con epistaxis, pero hay que hacer la revisión para descartar otras causas del sangrado de la nariz. Nuestros dos mitos, que es el dolor de la cabeza y el sangrado de la nariz. No siempre, no es sinónimo de presión alta. Siempre hay que ir a nuestro médico para poder hacer la revisión correspondiente. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, una pregunta. Quisiera saber cómo puedo controlar la presión alta sin medicamentos. Yo mido en presión 83. Bueno, como ya mencioné, hay que verificar que la presión efectivamente esté alta. En muy contadas ocasiones, menos del 5% de los casos, incluso menos del 2% diría, se puede controlar la presión arterial sin medicamentos en base a dieta, ejercicio, pero en la mayoría de los casos debe iniciar un medicamento para la presión alta. Entonces, en este paciente debemos verificar que la presión esté alta, y si verificamos que la presión está alta, inmediatamente iniciamos un medicamento. No debemos esperar a que solamente con dieta o con ejercicio se regularice la presión, sino que ya debemos iniciar un medicamento. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas noches, felicitarles a los doctores por todas sus explicaciones. Mi pregunta: si mi presión oscila entre 130 a 90, puede variar desde 120 a 92, casi siempre mi presión diastólica es alta, ¿eso es peligroso? Soy una persona de 60 años y tomo medicamentos para la presión. ¿Debo hacerme más estudios? Está con una oscilación entre 120, 130 y 90, 92 más o menos. Sí. De 60 años. Bueno, es muy buena la pregunta, porque la otra pregunta que debemos hacernos es, ya, tengo presión alta, ¿hasta cuánto debo bajar mi presión para decir que está adecuadamente controlada? Entonces, la mayoría de las guías, por ejemplo, la guía europea te dice que la presión arterial, para decir que está controlada, debe estar la presión arterial sistólica hasta 130 milímetros de mercurio y la diastólica hasta 90 milímetros de mercurio. Entonces, en sí esta paciente, de acuerdo a los valores que nos indica, estaría la presión arterial controlada, pero si realmente quiere verificar que los valores se mantengan todo el tiempo controladas, se le puede sugerir un estudio del monitoreo de la presión arterial, que es el que hablamos del mapa, donde el cual el aparato que se le instala le controla la presión durante 24 horas, y así realmente verificamos si la presión se mantiene en niveles adecuados durante todo el día, o si existe alguna elevación en algún momento del día, se puede modificar el tratamiento antihipertensivo. Entonces, a esta persona, si quiere estar segura, se le puede plantear el estudio del MAP, el monitoreo de la presión arterial. ¿Este estudio no duele? ¿Es invasivo? ¿No es invasivo? Para que también estén tranquilos en casi sepan más o menos de qué estamos hablando. No, es un estudio que no es invasivo, solamente se te coloca un manguito que te mide la presión, que cada, digamos, 15 o 20 minutos te va apretando el brazo para medirte la presión. Y esto está conectado a una
aparatito el cual va registrando los niveles de la presión en cada una de esas medidas. Entonces solamente vas a tener la molestia de que vas a tener un manguito que te va a estar apretando cada 15 o 20 minutos, pero más de allá no se tiene que pinchar nada, no es un estudio para nada invasivo y tampoco el paciente tiene que estar internado para realizar estos estudios, sino que se lleva el aparato a la casa y al realizar sus actividades normales le va tomando la presión del aparato durante 24 horas. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, doctor. Hace 2 años sufrí de anemia crónica, pero ya me sané. Pero ahora me detectaron presión alta. Yo quiero saber si mi presión se debe a la anemia que tenía. Muchas gracias. Bueno, es una asociación muy rara. Generalmente la anemia se asocia más a la presión baja que a la presión alta. Entonces, en este caso no vería que la anemia, muy probablemente no está relacionada a la presión, sino que son dos temas independientes. Obviamente habría que evaluar cuál ha sido la causa de la anemia en primer lugar, que la ha provocado. Pero en este caso diría que no, generalmente no existe esa asociación de anemia con presión alta. Generalmente la anemia se asocia más a la presión baja que a la presión alta. Perfecto, entonces en este caso el paciente debería ir buscando con su médico algún otro factor que haya sido el más probable desencadenante en este caso. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias, doctores, por su programa. Es muy útil para la población. Tengo presión alta, hago dieta y tomo losartán. También tengo hipertensión pulmonar, tomo sildenafil. Aún así, últimamente me duele la nuca. ¿Qué médico debo consultar? Bueno, justamente lo que hablábamos con la anterior pregunta. Primero debemos verificar si la presión está correctamente controlada. En caso de que veamos que con el tratamiento con el losartán e incluso el otro medicamento, el sildenafil, también te disminuye un poco la presión, la presión esté en los valores esperados, entonces debemos buscar alguna otra causa por la cual se busque ocasione el dolor de cabeza. Entonces, en primer lugar, seguramente es un cardiólogo, me imagino, el que le indicó ese tratamiento. Entonces debe acudir primero al cardiólogo para verificar que la presión esté controlada con estos dos medicamentos, y si la presión está controlada con esos dos medicamentos, de ahí puede acudir a un neurólogo para descartar otras causas del dolor de cabeza que no sean la presión alta. Exactamente. Entonces, si esa persona que nos ha mandado el mensajito, le invitamos a primero consultar con cardiología para ver que todo esté bien por esa parte, y si no, con neurología para ver por qué estamos con el dolorcito de cabeza. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, una consulta, por favor. El sonido molesto en los oídos, adormecimiento y ardor en los brazos y manos, ¿puede ser causa de hipertensión? Muchas gracias. Bueno, sí, en ocasiones los niveles aumentados de la presión pueden provocar como sonidos extraños en el oído, como zumbidos generalmente, como se refiere. Eso sí puede ser ocasionado con la presión, pero lo que más me llama la atención en este caso es la sensación de, la sensación rara que tienen los brazos, en las extremidades. Dependiendo mucho esto. Si es localizada a veces en un lado, generalmente en el lado izquierdo, se tiene que descartar que la causa no sea una enfermedad de corazón. A veces datos, digamos, de enfermedad de arterias coronarias que, digamos, estén obstruyendo el flujo de sangre al corazón, pueden provocar esa sensación, pero también incluso cuadros neurológicos pueden provocar también esa sensación de lo que nosotros llamamos como parestesias, ¿no? Exacto. Entonces sí hay que evaluar a esta persona. Primero también puede acudir a un cardiólogo para descartar que no sea una parte del corazón, digamos una enfermedad de las arterias coronarias, y también posteriormente se debe evaluar también con neurología esa sensación de parestesias, como llamamos nosotros. Exactamente. Muchas gracias. Vamos con una siguiente pregunta. Doctor, buenas noches. ¿Las personas delgadas pueden también ser hipertensos? Gracias. Bueno, muy buena pregunta, y la respuesta es simple, sí. Todos nosotros estamos en factor de riesgo para ser hipertensos. Muchas veces, incluso esto aumenta mucho con la edad. Ya a partir de los 50 años, por cada 10 años, digamos, que aumentas de edad, tienes un 10% más de riesgo de ser hipertenso. Las personas incluso más de 80 a 90 años, casi la mitad de los pacientes que tienen más de esa edad incluso son hipertensos. Entonces, a medida que nosotros vamos aumentando la edad, tenemos mayor riesgo de ser hipertenso, incluso si hemos sido personas delgadas toda nuestra vida, incluso si hemos practicado deporte toda nuestra vida. Muchas veces, lastimosamente, incluso a veces teniendo una vida saludable,
desgraciadamente llegamos a tener hipertensión arterial. Entonces, el hecho de ser delgado no nos libra de tener hipertensión arterial. Entonces, atentos en casita, esto no es solamente una recomendación, una charla que estamos haciendo para las personas que tal vez tienen sobrepeso o obesidad, sino es para todos en general. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, doctora. Mi consulta es si la presión alta afecta a la vista, porque en mi caso me hizo ver doble. ¿Y qué debo hacer? Bueno, otro de los órganos que también es afectado por la presión arterial es la retina, ¿no? Entonces puede provocar lo que se llama una retinopatía hipertensiva. Y sí puede ser un producto de la hipertensión arterial, pero obviamente pueden ser también otras causas las que están ocasionando esta visión doble. Uno de los exámenes que nos ayuda a ver el grado de afectación de la presión alta a nivel de los ojos es el fondo de ojo, que es un examen que lo realiza cualquier oftalmólogo. Entonces esta persona puede consultar a oftalmología para que le hagan este examen y vean si esta sensación de ver doble está asociado o no a la presión arterial, a la hipertensión. Perfecto. Cuando hay alguna lesión, doctor, nos hablaba en este caso del ojito, de la retina, del riñón, si la presión arterial la controla adecuadamente, ya se vuelve una persona más disciplinada con su tratamiento, ¿puede revertir estos daños o a veces son daños permanentes, ¿no? Sí, depende el grado al que detectemos la afectación de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, esto se ve mucho en pacientes con afectación renal de la hipertensión. Muchas veces cuando los detectamos en un estadio temprano, con el control de la presión, digamos, podemos detener la progresión de la enfermedad, incluso a veces revertirla. Revertirla es muy difícil, pero se puede detener la progresión de la enfermedad, que esta no avance más. Pero muchas veces ya llegan en estadios tan avanzados que, bueno, en el caso del riñón, pues llegan a necesitar diálisis, y en el caso del ojito, pues incluso llegan a perder totalmente la visión. Entonces, si detectamos estas patologías en un estadio temprano, las detectamos más antes, se las puede controlar y hasta cierto grado se las puede revertir un poco, pero principalmente lo que podemos hacer es detener la progresión de la enfermedad, que esta no avance, no llegue a algo más serio. Así que por favor siempre recomendamos hacer sus controles regulares, porque como estamos hablando en este momento con nuestro médico cardiólogo y hemos ido hablando en otras ediciones, cuando se lesiona lastimosamente, digamos, el riñoncito o algún otro órgano, a veces no hay vuelta atrás. Entonces tenemos que hacer los controles respectivos antes de una complicación mayor. Vamos con otra pregunta, por favor. Buenas noches. El pasado viernes mi esposo tuvo un problema de salud, se desmayó. ¿A qué profesional debo acudir? Él es hipertenso y poliglobúlico. Le midieron la presión y estaba dentro del rango normal. Bueno, definitivamente esta persona debe ir a un cardiólogo. El cuadro que presentó nosotros lo conocemos como síncope. Y el síncope tiene muchas causas, pero en la mayoría de los casos es de origen cardiogénico. Muchas veces no está tan relacionado a la presión, sino hay que descartar que este paciente no haya presentado una arritmia o tal vez algún tipo de bradicardia que haya bajado la frecuencia cardíaca y haya ocasionado de que no haya llegado sangre al cerebro y se haya desmayado. Entonces, el primer profesional que debes consultar es el cardiólogo. Él ya hará las preguntas adecuadas, hará el abordaje adecuado y en base a este abordaje pues se verá si esta pérdida de la conciencia que tiene este paciente ha sido de origen del corazón o incluso ya se puede buscar otras causas, digamos, como incluso algún cuadro neurológico. Es importante en este paciente, por favor, no tarde más, tiene que ir a su cardiólogo, por favor, lo antes posible. Doctor, una consulta. En casa muchas veces los pacientes indican, tomo vitaminas, tomo calcio, tomo multivitamínicos, tomo complejo B. Cuando tienen presión alta dicen, tomo, no sé, me va a subir tal vez las vitaminas, el complejo B me va a subir la presión o es un mito. Entonces, ¿esto es real? Bueno, en muchos de estos casos hay que ver también con qué excipientes están hechos los medicamentos. A veces los medicamentos tienen unos excipientes que son los otros componentes del medicamento, los cuales pueden elevar un poco la presión, pero en la mayoría de los casos los otros fármacos no tienen un efecto tan significativo sobre la presión arterial. Hay que verificar también qué tipo de medicamentos son, porque a veces muchos pacientes usan medicamentos para otro tipo de enfermedades, como por ejemplo, digamos, los corticoides, como la prednisona, digamos, que utilizan pacientes muchos que tienen enfermedades reumatológicas como la artritis,
que en este caso este tipo de medicamentos sí puede subir la presión. Entonces obviamente un médico debe ver todos los medicamentos que esté tomando este paciente y ver cuáles de estos sí te pueden subir la presión. Algunos obviamente sí te van a subir la presión, pero son necesarios para tratar la otra enfermedad que tiene el paciente. Perfecto. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes. Durante toda mi vida tuve presión baja. Resulta que ahora con mis 56 años mi presión se elevó. Según los médicos normal, para mí es extraño. ¿Es normal que se comporte así o tengo presión alta? Gracias por su respuesta. Bueno, como mencionaba en la anterior pregunta, ¿no? Nosotros a medida que vamos aumentando la edad, pues tenemos mayor riesgo de tener hipertensión arterial. Entonces, esto ocurre porque nuestras arterias poco a poco con el tiempo se van volviendo más duras, ¿ya? Hay un proceso de lo que se denomina arterioesclerosis que hace que nuestra presión con los años en muchos de los casos vaya a subir. Entonces, en este caso, no se sorprenda si toda la vida ha tenido una presión normal o incluso teniente a la baja y ya a partir de los 50, 60, 70 años, pues ya le dicen que tiene presión alta. Esto es incluso un proceso propio de la edad. Entonces, sí, en este paciente puede tener presión alta. No, el que hayas tenido presión baja toda tu vida no te condiciona a que, digamos, no puedas tener hipertensión en el futuro. Perfecto, doctor. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo peso alrededor de 100 kilos y tomo losartán de 50 una sola vez al día. ¿Está bien esa cantidad o debo tomar 2 veces al día? Bueno, en este caso hay que ver primero cuáles son los niveles de presión que está manejando el paciente. ¿Ya? Muchas veces cuando, digamos, los niveles de presión no son adecuados, entonces generalmente más que añadir la dosis de un medicamento se puede asociar otro medicamento si es que la presión no se está controlando solamente con el losartán. Entonces debemos verificar cuáles los niveles de presión en este paciente y lo que se puede hacer es modificar el tratamiento añadiendo otro medicamento más que, digamos, decir tomar 2 veces al día. Muchas veces el tomar 2 veces al día no soluciona tanto el problema, sino el asociar otro medicamento más para controlar la presión. Muchas veces con 2 medicamentos sí se puede llegar a controlar bien la presión arterial. Y en este caso realmente habría que ver si tiene algún otro tipo de enfermedad, cuánto está el colesterol, el triglicérido, cómo estará, sabemos la parte del peso, pero ver otro tipo de alteraciones, si no tiene alteraciones en el riñoncito y demás, para hacer una asociación adecuada, ¿no? Exacto. Sí, llama la atención, ¿no?, el peso de esta paciente, entonces hay que estudiar igual también por qué tiene este peso elevado. También hay que hacer un tratamiento para la reducción de peso, que es igual. Controlando la reducción de peso, pues nos va a ayudar también a mejorar, a controlar mejor la presión arterial. Exactamente. Muchas gracias. Vamos con una última preguntita, creo que nos alcanza el tiempo. Una persona que tiene enfermedad renal, ¿cuál es la presión normal a esperar en estos pacientitos, doctor? Bueno, en pacientes que tienen enfermedad renal muchas veces es un círculo vicioso. La presión arterial puede ocasionar enfermedad renal y la enfermedad renal puede ocasionar hipertensión arterial. En estos pacientes manejamos los mismos niveles para definir hipertensión, es decir, de 140 a 90, pero muchas veces optamos por dar más medicamentos o optar porque la presión esté más baja en estos pacientes, ya para evitar, digamos, que la enfermedad renal progrese. Ahora, es un poco diferente si este paciente, digamos, ya estuviera en diálisis. Si el paciente ya estuviera en diálisis, incluso a veces se permite que la presión esté un poco más alta porque siempre en la diálisis pues le sacan líquido y baja la presión. Pero si es un paciente con enfermedad renal, los valores son los mismos, pero muchas veces se tiene que dar algún medicamento más para procurar que estos valores no se eleven tanto respecto a una persona, digamos, que no tiene enfermedad renal. Perfecto, doctor. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes. Si tengo retención de líquidos y dolor de cabeza, ¿sería más por los riñones o por mi presión arterial? ¿La hidroclorotiazida me ayuda a la presión o al riñón? Esa duda, por favor. Bueno, lo que, digamos, nosotros conocemos como hinchazón de retención de líquidos tiene muchas causas. Muchas veces puede ser causa de una falla del corazón, muchas veces puede ser causa de una falla del riñón y bueno, en este caso hay que evaluar cuál es la causa de que haya una retención de líquido, ¿ya? La hidroclorotiazida es un medicamento que es un antihipertensivo muy utilizado, que también incluso ayuda a lo que es la parte de la retención de líquidos,
que puede estar controlando la presión en esta paciente, pero debemos evaluar en esta paciente cuál es la causa que está haciendo que sea la retención de líquidos, porque no solamente esto se justifica por la parte del corazón, también a veces puede ser una enfermedad del riñón o a veces incluso un déficit de proteínas o una enfermedad hepática. Entonces hay que evaluar cuál es la causa de la retención de líquidos, de lo que conocemos como hinchazón, para ver un tratamiento adecuado. Perfecto, doctor. Vamos con una siguiente pregunta. Buenas noches, doctor. Sufrí una lesión en mis fosas nasales y no llega suficiente oxígeno a mi cerebro. ¿Eso causaría en mí una presión arterial? Gracias y buenas noches. Bueno, acá nosotros tenemos, digamos, un caso que es una asociación de enfermedades donde el cual a veces tenemos una lesión a nivel de lo que es las fosas nasales, o tenemos el tabique desviado, o tenemos los cornetes muy hipertrofiados, lo cual no permite la adecuada llegada de oxígeno a los pulmones. Como respuesta, el cuerpo produce más glóbulos rojos y se produce lo que nos conocemos vulgarmente como la poliglobulia o eritocitosis. Y la eritocitosis se asocia a los niveles de hipertensión arterial. Entonces hay que evaluar, primero, hay que corregir la causa primaria, que es la causa de la nariz, ¿no? Corregir los defectos de la nariz, y no descartaríamos en esta persona que pueda tener una poliglobulia. Hay que hacer un examen simple de sangre que se llama el hemograma para verificar eso. Y eso sí se puede asociar a hipertensión arterial. Entonces hay que corregir primero estos factores y también hacer un tratamiento de la poliglobulia. Perfecto. Doctor, ¿está recomendado, es igual una pregunta muy frecuente en los pacientes, vivo acá, vivo en Viacha, vivo en El Alto, vivo en La Paz, tengo presión alta, ¿me va a ir mejor si me voy a Santa Cruz, si me voy a Cochabamba, es decir, por la altura? Sí, no, muchas veces hay la falsa sensación en el paciente de que cuando se va, digamos, a una altura más baja se normaliza su presión. Eso es incorrecto, ¿ya? El cambio de la altura no va a modificar los niveles de la presión arterial. Se recomienda el cambio de la altura para otras patologías, digamos, a veces enfermedades pulmonares, la misma poliglobulia sí puede, digamos, modificarse por el cambio de altura, pero el caso de la hipertensión arterial no es este. Entonces, en este caso, no tendría que haber ningún cambio entre si vivo en Viacha, si vivo en La Paz o si vivo en Cochabamba o en Santa Cruz. Ese sí es un mito que estamos rompiendo en este momento. Vamos con una siguiente pregunta. Lastimosamente no tenemos ya el tiempo, estamos con muchas preguntas y ya se nos fue la hora, otra pasó súper rápido la hora, pero yo les digo a todos ustedes que puedan hacerse atender con el doctor. Así que, doctor, unas recomendaciones súper rapiditas, unas conclusiones, y ¿a qué número lo pueden buscar, doctor? ¿Dónde lo pueden ubicar? Bueno, como hemos hablado hoy día, recalcar, ¿no? La hipertensión arterial es un asesino silencioso. Entonces, no les cuesta a nadie hacerse tomar la presión arterial por un profesional calificado, sea una enfermera o sea un médico, mínimo cada 6 meses o una vez al año. Y de acuerdo a eso, pues se puede iniciar un tratamiento adecuado para evitar posteriormente consecuencias mucho más desagradables, como puede ser una embolia, un infarto o una enfermedad renal que puede llegar a hacer diálisis. Entonces, bueno, mi celular es el 737-20397, 737-20397, y bueno, estoy abierto a cualquier consulta que me puedan realizar también por el WhatsApp. No hay ninguna. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Espero tenerlo nuevamente en el programa, porque realmente ha llegado muchas preguntas y los pacientes van a estar muy atentos a este tema de cardiología, que es muy importante. Conmigo también nos vamos a ir despidiendo. Soy médico neurólogo, soy la doctora Penélope Michel. Cualquier pregunta, igual me pueden ir llamando, me pueden escribir al 732-7755. Saben que el consultorio es en Avenida Final Saavedra, al frente del Hospital de Clínicas, en el edificio Polonia, el Centro Médico Renovavet, o también estamos en la calle Montevideo, en el Centro Sanamente. Lastimosamente ya nos tenemos que ir, ya son los últimos minutitos. Cada noche no se olviden ver su programa dedicado a la salud, que es Doctor TV. Muchísimas gracias nuevamente. Buenas noches.